Buenos días chicos, bienvenidos a una clase de matemáticas. El día de hoy vamos a ver varias preguntas, las cuales pues vamos a ver las diferentes soluciones y el tema que pertenece a cada una de ellas. Entonces vamos a iniciar con la pregunta número uno, que dice lo siguiente. Entonces, en la clase de observación astronómica, Lucía debe configurar el ángulo de inclinación del telescopio a 30 grados. ¿Cómo se muestra en la figura? Aquí podemos ver en la figura que hay un ángulo de inclinación, como dice el problema, de 30 grados. Lo que nos pide el problema es que el telescopio pues cuenta con un sistema digital en el que se ingresa el ángulo de inclinación en radianes y este se acomoda automáticamente. ¿Cuál es el valor del ángulo en radianes que debe ingresar Lucía? Entonces, lo primero que debemos identificar es que esta pregunta pertenece al componente de geometría, ya que estamos hablando de ángulos, por lo cual tenemos que saber cómo convertir de grados normales a grados en radianes, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, para ello, recordemos que un radián, si lo vemos en un círculo, un radián equivale a 2pi, o sea, la vuelta completa en un círculo equivale a 2pi. Por lo tanto, si partimos el círculo en la mitad, sería pi. Y sabemos que este ángulo que vemos acá es de 180 grados, por lo cual concluimos que pi es igual a 180. Ahora, lo que nos están pidiendo es qué ángulo en radianes es 30 grados. Entonces, ya sabemos que pi es 180. La mitad de pi sería 90, o sea, sería pi medios. Entonces, pi medios es igual a 90 grados. Entonces, si queremos saber qué numerito debe ir aquí en el denominador, deberíamos dividir 180 sobre los 30 grados. Simplificando, queda 18 dividido en 3. 18 dividido en 3 pues es 6. Por lo tanto, concluimos que la respuesta debería ser que 30 grados es igual a pi 6. Y acá vemos que la respuesta sería la. Continuando con la siguiente pregunta, nos dice, en un campamento escolar se reciben 25 niños durante 4 días y se preparan 100 meriendas para alimentarlos durante su estadía. ¿Cuántas meriendas se deben preparar para alimentar a 50 niños durante 7 días? Entonces, si miramos, este problema tiene 3 variables y se puede resolver mediante la regla de 3 compuesta, porque estamos hablando de niños, días y meriendas. Y la pregunta es de cuántas meriendas. Entonces recordemos que para plantear la regla de 3 compuesta, debemos ubicar en cada columna pues, la variable determinada, ubicando arriba las variables que nos preguntan y ubicando abajo pues, las que conocemos. Iniciemos con las de abajo. Lo que conocemos es que 25 niños durante 4 días se preparan 100 meriendas. Y arriba sabemos que 50 niños durante 7 días, ¿cuántas meriendas van a preparar? Entonces, lo siguiente que debemos hacer es identificar la relación que hay de la variable de meriendas con cada una de las otras variables. Es decir, la variable de meriendas, ¿qué relación tiene con la variable días? Y la variable de meriendas, ¿qué relación tiene con la variable niños? Entonces, ¿cómo así qué relación? Pues si la relación es directa, recordemos que para que sea directa es que una aumente y la otra también. Y para que sea inversa, recordemos que una aumenta y la otra disminuye. Entonces vamos a mirar qué relación hay. Entonces, entre la variable meriendas y entre la variable días, ¿qué relación hay? Pues a más meriendas, pues más niños van a poder disfrutar de esas meriendas. Entonces, esta relación es directa. Y entre la variable niños y la variable meriendas, pues lo mismo que pasa con los 10. A
a más meriendas, pues también va a alcanzar para más niños. Entonces va a seguir siendo directa. Entonces, recordemos, a más meriendas, pues más días me va a alcanzar y a más meriendas también me va a alcanzar para más niños. Por lo tanto, esta relación es directa y copiaríamos la ecuación tal cual como si fuera una fracción de 50 sobre 25 multiplicado por 7 cuartos es igual a x sobre 100. Acá lo que nos queda es despejar la x y para despejar la x, pues este x que está acá abajo pasa arriba y quedaría x igual 50 por 7 por 100, porque recordemos que el 100 pasa arriba, sobre 25. Y acá podemos hacer una simplificación. 25 por 4 es igual a 100, que es igual al 100 que está acá arriba. Nos queda la multiplicación de 50 por 7, 5 por 7, 35, y agregándole el 0, 350. Por lo tanto, la respuesta es la A. Listo. La pregunta número 3, tenemos una tabla que se resume en lo siguiente. Tenemos varios participantes que asisten a un gimnasio, se encuestaron pues 10 participantes de ellos, y acá se resume el número de compras mensuales de ropa deportiva que ellos hacen durante el mes. Entonces, la pregunta es, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes datos es posible calcular? Pero recordemos que cuando hablamos de tablas, estamos hablando de estadística, componente de estadística, y lo que nos queda simplemente es analizar la tabla y mirar qué datos de los que están acá se pueden calcular con esa tabla. Entonces la A dice la cantidad de ropa deportiva que compraron las personas encuestadas. Nosotros debemos identificar y analizar que si nosotros sumamos todo lo que hay acá, pues es posible calcular esa cantidad de ropa deportiva. Entonces la A podría ser una respuesta, pero igual miremos las otras. La edad promedio de los clientes que asisten al gimnasio. Fíjense que acá nos están hablando de los clientes, pues como si estuviéramos hablando de todos los clientes y solamente encuestaron a 10 personas. Es decir, que 10 personas en un grupo, por ejemplo, de gimnasio que pueden ir 50, 80, 100 personas, pues no es una muestra representativa. Entonces la B no podría ser. C, el promedio de compras mensuales de las personas encuestadas. Puede ser, ya que estamos hablando de compras mensuales, y si sumamos todo esto y lo dividimos en el número de participantes, pues podemos saber el promedio que hay entre ellos. Y el rango de edad de las personas que asisten al gimnasio, igual que en la B, están hablando de las personas que asisten al gimnasio y solamente pues tenemos información de las personas encuestadas, que son solamente 10. Por lo tanto, la respuesta podría estar entre la A y la C. Ahora, ¿cuál de las dos es más correcta? Pues la más fácil de calcular, evidentemente, pues es la A. ¿Por qué? Porque en la A solamente hay que hacer una suma de estas compras mensuales y ya sabríamos la cantidad de ropa deportiva que compraron esas personas encuestadas. Por lo tanto, la respuesta podría ser la A. En la pregunta 4, debemos seguir unos pasos. Entonces dice, el siguiente procedimiento se debe realizar en la rutina de verificación de un programa informático. Entonces, acá en ese tipo de preguntas lo que debemos hacer es seguir simplemente los pasos y encontrar una respuesta que sea coherente con las opciones que nos muestran. Entonces, esto hace parte del tema de álgebra, ya que estamos hablando de variables y estamos hablando pues, de seguir un tipo de pasos. Entonces, en el paso 1 dice tomar un número x y hacer la división 1 sobre x. Entonces, vamos a anotar los pasos. Paso número 1, x y 1 sobre x. Paso 2, multiplicar ese resultado. Entonces aquí ya estamos haciendo la multiplicación. Si hacemos la multiplicación, fíjense que tenemos la variable x arriba y la variable x abajo. Por lo tanto, esta multiplicación se me simplifica y siempre me va a dar 1. ¿Sí? Si ustedes cogen, por ejemplo, 5 por un quinto, lo mismo. Se simplifica el 5 y le damos. ¿Sí? Y el paso 3 dice simplificar, es lo que hicimos, simplificando el número de arriba con el número de abajo. Entonces, ¿cuál de estas valores
X puede tomar para que sea posible realizar el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo único que hace que estos valores sean reales? Pues que tomemos todos los números reales excepto el cero. ¿Por qué? Porque es que la división entre cero no es posible. Entonces, como la división entre cero no es posible, cero sería el único valor que nosotros no podríamos utilizar para hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, la A dice todos los números reales. Sí, podemos tomar todos los números reales, pero el cero debemos exceptuar. La B, únicamente los números reales diferentes de 1. Y la C dice todos los números reales diferentes de cero. Esa es la que estábamos buscando. Es decir, nosotros podemos tomar números positivos, negativos, pero el cero, como ya lo vimos por la restricción, no se puede tomar. Entonces, por eso la respuesta es la C. Vamos con la pregunta número 5. Entonces, nuevamente, siempre que ustedes vean tablas, siempre que ustedes vean gráficas, estamos hablando del componente estadístico. Dice, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realiza cada año mediciones de la pobreza en Colombia para determinar el índice de pobreza multidimensional IPM. La tabla muestra la incidencia de la pobreza por el IPM para algunas regiones entre 2011 y 2015. Entonces aquí podemos ver la tabla donde del 2011 al 2015 muestra las regiones Pacífica, Antioquia, Bogotá y adicionalmente la gráfica de abajo muestra la incidencia de la pobreza por el IPM para algunas regiones entre 2011 y 2015. Básicamente debería estar mostrando lo mismo que dice la tabla. Entonces veamos qué dice la pregunta. La información de los datos de la gráfica es la misma información presentada en la tabla. Se supone que debería ser así, pero vamos a comparar. Entonces vamos a tomar un año, 2011. Se supone que la línea azul, la línea naranja, la línea azul es la Pacífica, la línea naranja es la Antioquia, línea verde es la de Bogotá y la línea morada es la de Central. Entonces ustedes tienen que aprender a leer ese tipo de gráficas, porque a veces en ese tipo de gráficas se pueden mostrar diferentes datos y es importante leer ese tipo de leyendas, que es lo que nos da la información para poder leer el gráfico. Entonces, sobre este eje se están graficando los años y sobre este, pues, el índice que ya vimos de pobreza, el PM, que en este caso va del 0,45. Entonces, para la línea azul, que es pacífica, 41,4, pues evidentemente corresponde a lo mismo en el año 2011. Para la región de Antioquia, 25,7, que es la naranja, también corresponde. Bogotá, que es la línea verde, 11,9, también corresponde. Y Central, que es 30,7, también corresponde. Entonces veamos que en el 2011 los datos están bien. Ahora vamos para el año 2012. El año 2012, 36,3, que es la Pacífica. Para la Antioquia, que es la línea naranja, 20,5, vemos que ya encontramos el primer error. Porque en Antioquia debería ser 20,5, que aparece 21,7. Entonces ya sabemos que la gráfica de la tabla no está bien. Entonces ya podemos descartar la A que dice que sí y la C y la D, perdón, que dice que no. Entonces veamos entre la B y la D. La B dice, no, porque en vez de graficar los datos de Antioquia, se graficaron los datos de la región central. Bueno, eso es falso, ya lo podemos descartar, porque si ya verificamos que en el año 2011 salió bien, solamente que hay como que algunos años en los que hay discordancia de los datos. De la B, ya sabemos que no es, porque ya, si no, ya hubiéramos encontrado el error. La C dice no, porque los datos de la gráfica de Antioquia en 2012 y 2013 y de Bogotá en 2015 son diferentes a los datos presentados en la tabla. Entonces, sin ver los demás años y ya sabiendo que encontramos ese error en el año 2012 con Antioquia, tal como lo dice la respuesta C, por eso la respuesta C. Entonces, fíjense que acá se está evaluando el cómo ustedes pueden comparar la tabla con la gráfica para poder encontrar esas diferencias y encontrar una respuesta correcta. Pregunta 6. También pertenece al componente de estadística. Tenemos nuevamente una tabla y necesitamos saber esta tabla, cómo la podemos graficar o cómo podemos relacionar una gráfica. Entonces dice, la tabla muestra el número de estudiantes que ingresaron en una universidad en los últimos 5 años. Entonces aquí vemos que para el año 1 fueron 4.000, para el año 5 por 500 y así sucesivamente con los demás años. Dice, de acuerdo con esa información,
¿Cuál de las siguientes gráficas muestra los datos de la tabla ordenados de menor a mayor? Entonces, esto es clave. Debemos ordenarlos de menor a mayor. Entonces, antes de ver la gráfica, pues ordenémoslos. Ordenemos de menor a mayor. ¿Cuál sería el año en el que ingresaron menor número de estudiantes? Entonces, vemos que es el año 1. Después seguiría el año 5 con 4.500. Después seguiría el año 3 con 5.000. Después el año 2 y por último el año 4. Entonces quedaría 1, 5, 3, 2, 4. Entonces podría ser la A y ya descartamos todas porque acá en el eje X donde están los años vemos 1, 5, 3, 2, 4. Vemos que 1 tiene 4.000, indica la tabla. 5 tiene 4.500. 3 tiene 5.000. 4 tiene, 2 tiene 5.700 y 4 que es el mayor. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta es A. Entonces, fíjense que simplemente era enfocarse en esto de ordenar de menor a mayor y ahí sí pasar a la gráfica. Pues, mirar si la gráfica está mejor. Pregunta 7. Otra pregunta de seguir pasos. Ustedes fíjense que en esta primera parte de la clase hemos visto que han aparecido preguntas de mirar gráfica y tabla y seguir pasos, ¿sí? Que casi el 50-60% de las preguntas del IFES tienen que ver con eso. Entonces, ahí ya tendrían un poquito más de 60 puntos asegurados en esa prueba. Entonces, en la pregunta 7 dice, una bodega de 10 metros de ancho, 10 metros de profundidad y 12 metros de altura, se planea almacenar la mayor cantidad posible de cajas cúbicas de 2 metros de lado. Jorge efectúa el siguiente procedimiento para calcular la cantidad máxima de cajas que se pueden almacenar en la bodega. Paso 1. Calcular el área superficial de la bodega. Paso 2. Calcular el volumen de la bodega. Paso 3. Sumar los resultados de los pasos 1 y 2. Paso 4. Calcular el volumen de una caja. Paso 5. Dividir el volumen de la bodega entre el volumen de una caja. Respecto a los pasos 1 y 3 que utilizó Jorge, es correcto afirmar que. Entonces fíjense que hay preguntas en las que le dicen, bueno, siga todos los pasos y saque una conclusión. Y hay preguntas en las que dicen, bueno, hay como que un error, identifique si hay un error entre el paso 1 y el paso 3. En este caso, no nos están diciendo que hay un error, pero si nos están diciendo que analicemos la 1 y la 3 es porque hay algo ahí que hay que analizar, ¿sí? Que probablemente sea un error. Entonces vemos que el paso 1 y el paso 3 tienen que ver con el cálculo del área superficial. ¿Qué pasa? Sabemos que tenemos una bodega de ¿qué? De 10 metros de ancho, de 10 metros de profundidad y 12 metros de altura. Eso lo podemos ver como si fuera ¿qué? Como si fuera una caja como estas, perdónenme el pulso, una caja como estas, que tiene 10 metros de ancho, 10 metros de profundidad y 12 de altura. Entonces, dentro de esta bodega que se parece a una caja, se van a guardar ¿qué? Cajas cúbicas. O sea, aquí se van a guardar cajas cúbicas. Y recordemos que la medida que sirve para determinar la capacidad de un objeto se le llama volumen. El área superficial sobra acá. ¿Por qué? Porque el área superficial me indica todo lo que está por fuera de la bodega. Si yo quisiera pintar esta bodega por fuera, o sea, las paredes, ahí sí necesitaría el área superficial. Pero como lo que me interesa es saber la capacidad de esta bodega, o sea, lo que le cabe por dentro, el espacio que ocupe de la caja aquí dentro, pues tiene que ver es con el volumen. Por eso el paso 1 sobra, ya que el área superficial no es necesario calcularla. Lo mismo que el paso 3, porque el paso 3 me indica que debo sumar esa área con el volumen y solamente necesito el volumen, no es necesario sumar. Entonces, paso 1 y paso 3, totalmente innecesarios. Y debemos encontrar la respuesta que mejor justifique esa eliminación de pasos. Entonces, A, deben ejecutarse. Entonces, fíjense que se resumen, deben ejecutarse, deben eliminarse. Entonces, los que dicen deben ejecutarse, descartémoslo. La A y la C. Y enfoquémonos en la que dice deben eliminarse. La B, deben eliminarse porque el área superficial se
tiene la capacidad de la bodega, por lo que suma el volumen, sobra, falso. Recordemos que el área superficial no nos da la capacidad, nos da el área que hay por fuera de la bodega. Y la respuesta D dice, deben eliminarse porque solamente al calcular el volumen se obtiene la capacidad de la bodega. Entonces fíjense que esta era una pregunta más que todo de conceptos de geometría. Ya recordemos que las medidas principales es el perímetro. El perímetro me da lo que hay alrededor de una figura en segunda dimensión. El área me da la superficie de esa figura o objeto. Y el volumen, la capacidad que ocupe ese objeto. Pregunta número 8. Nuevamente tenemos gráficas, tablas, probablemente, que es estadística. Entonces, evidentemente, nos hablan de qué? Que en la gráfica se presenta la probabilidad de que una variable tome los valores. X1, X2, X3, X4 hasta X8. Entonces aquí vemos la probabilidad. Vemos, por ejemplo, que para X1 la probabilidad es 0,2 y la que tiene más alta probabilidad es X4 con 0,25 y la que tiene menos probabilidad es X2 con 0,08. Entonces es importante que ustedes sepan analizar la gráfica de esta manera, mirar cuál es mayor, cuál es menor, qué es lo que hay en este eje, qué es lo que hay en este otro, para poder leer bien la gráfica. La pregunta es, ¿cuál tabla de las que están aquí abajo muestra los valores que tienen asociada una probabilidad menos 0,1? Entonces, si sabemos que este eje muestra la probabilidad y 0,1 es esta, entonces todos los valores que estén debajo de 0,1, pues esos son los que van en la tabla. Entonces, los valores que están debajo son x2 con 0,02, x5 con 0,05 y x7 con el mismo valor. Entonces, los datos que van ahí en las tablas es x2, x5 y x7. Y la única respuesta que me muestra eso es la C. Porque la A me muestra de x1, x2, x3, B, x2, 3 y 6 y D, x1, 3 y 4. Y la única, como ya lo dijimos, es 2, 5 y 7. Entonces fíjense que en menos de un minuto ustedes pueden responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque simplemente al leer la gráfica ya nos da la respuesta. Pregunta número 9. ¿Qué tenemos? Siempre que damos medidas de qué? De canchas que se parecen, digamos, eso se puede identificar como una figura rectangular. Estamos hablando del componente de geometría. Y para saber de qué tema estamos hablando, pues ya identificamos que el componente de geometría, pero para saber de qué tema estamos hablando, pues necesitamos leer la pregunta. La figura muestra una cancha de fútbol y sus medidas. Si una persona da 15 vueltas a la cancha, ¿cuántos metros recorre en total? Entonces, si hablamos de que esa persona está dando vueltas alrededor de la cancha, porque es lo lógico, estamos hablando de la medida del perímetro. Porque recordemos que el perímetro es todo lo que rodea. Entonces aquí estamos hablando del componente de geometría y el cálculo del perímetro. Recordemos que el cálculo del perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, si sabemos que esa cancha es un rectángulo con las medidas 60, 90, pues si esto mide 60, esto también mide 60. Y si esto mide 90, eso también mide. Lo que debemos calcular es cuánto esa persona recorre en una sola vuelta y después multiplicamos por 15 para saber cuánto hace 15 vueltas. Entonces, en una sola vuelta sería calcular el perímetro, sería 90 más 60, o sea, sumamos estos dos, 90 más 60, 150. Y por este lado también tenemos lo mismo, 90 más 60, 150. Pues 150 por 2 son 300. O sea que en una sola vuelta esa persona recorre 300 metros. Estamos con la unidad de metros. Lo que queda es multiplicar 300 por 15. Y para recomendación de ustedes, siempre que tengamos un número con ceros, pues simplemente multipliquemos el número sin los dos ceros por otro número. Entonces 3 por 15, pues es bien sabido que es 45. Y le agregamos los dos ceros que quitamos.
y daría 4.500 metros, por lo tanto la respuesta es más. Pregunta número 10. En un pueblo se cuenta con el programa de comedores comunitarios y se quiere saber qué tan exitoso ha sido. Para esto se registra en una tabla los datos de la cantidad de almuerzos proporcionados durante los primeros 6 meses del año. Entonces aquí tenemos los seis primeros meses del año, de enero a junio, y los almuerzos en cada mes. Y también dice, uno de los coordinadores del programa plantea la siguiente gráfica para ilustrar los datos. Nuevamente, pues se supone que en esta gráfica se muestra de enero a junio y también se está mostrando pues el número de almuerzos proporcionados. La pregunta dice, la información presentada en la gráfica es, ¿a qué corresponde esto? Nuevamente al componente de estadística. Y están evaluando la competencia de interpretación y representación. O sea, que ustedes sepan interpretar una tabla para poder representarlo en una gráfica. Entonces, hagamos la comparación. Se supone que en enero deben haber 1.500. Entonces, empezando por ahí, ya empezamos mal, porque en la gráfica nos muestra que son 500 y en la tabla debe ser 1.500. Ya hay un error con enero. Con febrero pasa lo mismo, porque en febrero debe ser 1.550. Vemos que en junio sí cumple, o sea, de junio a marzo cumple bien con la gráfica. Pero enero y febrero ya, ahí ya es correcto, entonces descartamos las respuestas que digan que es correcta, porque ya vimos que no. La A dice incorrecta porque los valores de enero y febrero no corresponden a la gráfica. Evidentemente lo que acabamos de hallar, por lo tanto, la respuesta es la A. Entonces fíjense que más me demoré yo leyendo la pregunta que respondiéndola en sí. Ya una vez empezando por enero y febrero, ya encontramos la discordancia de esos dos valores. Pregunta número 11. Para proyectar una película en clase, un profesor requiere que sus estudiantes tengan un promedio de 15 años. Para ello, el profesor registró las edades de un grupo de 6 estudiantes en la siguiente tabla. Entonces, siempre que hablemos de encuestas, promedio, moda, mediana, estamos hablando del componente de estadística y específicamente del tema de medidas de tendencia central. Recordemos que las medidas de tendencia central son la media. En este caso nos estamos hablando de el promedio, o sea, la media. ¿Cuál de las siguientes estrategias debe efectuar el profesor para calcular la promedio, o eso es clave, promedio, de este grupo de estudiantes? Entonces, acaso no tienen que calcular el promedio, simplemente mirar qué procedimiento se debe seguir para calcular el promedio. Entonces recordemos que para calcular el promedio, el procedimiento es sumar todos los datos que están involucrados y dividirlo en el número total de datos que tenemos. Entonces la A dice ordenar las edades y luego elegir la que se encuentra en la mitad. No, la A descartada, este procedimiento es esto correspondiente a la mediana. B, sumar todas las edades y luego dividir esta suma entre el número total de estudiantes. Evidentemente, lo que acabo de decir, el promedio de la suma de todos los datos dividido en el número total de datos que tenemos. La C dice establecer cuántas veces se repite. Esto tiene que ver más con la moda. Y D dice sumar la mayor y la menor edad y luego dividir ese resultado entre dos. No tiene nada que ver. Por lo tanto, la respuesta a la B. Entonces, miremos que no teníamos que seguir un procedimiento, simplemente mirar qué procedimiento era correcto y ahí identificar la respuesta. Pregunta número 12. Una empresa de entregas cuenta con 2 aviones. Ahí vemos la figura. Entonces vemos que el avión 1, ¿cuánta capacidad soporta? Pues 12 toneladas. Y el avión 2 soporta una carga de 10 toneladas. Y abajo tenemos pues unas cajas que se pueden cargar en estos aviones. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la forma correcta de cargar los aviones con las cajas para poder enviar los 2 aviones? Entonces, eso tiene que ver más con el componente de aritmética, porque estamos, pues no, pues ya sabemos que geometría no, están hablando de figuras de cuadrados ni rectángulos, y estadística tampoco, porque no estamos hablando de encuestas ni de gráficas ni tablas, entonces tiene que ver con el componente de aritmética. Y tenemos que simplemente buscar lógicamente
cuál sería las cargas que esos aviones pueden soportar. Entonces, si el avión 1 puede cargar 12 toneladas, pues deben buscar dos cajas que sumen eso y que pueden ingresarse acá. Porque se quieren enviar cuatro cajas, entonces pues, lo lógico es que un avión cargue dos y el otro dos. Entonces, si analizamos correctamente estas dos cajas que pesan 7 y 5 toneladas, sumadas pues dan 12. 7 más 5 igual a 12. Por lo tanto, eso es lo que el avión 1 puede cargar. Entonces, es posible que el avión 1 cargue la caja número 7, bueno, la caja con 7 y la caja con 5. Y el avión 2 pues cargue las otras dos restantes, donde la suma me da 10. Y 8 más 2 pues es igual a 10. Por ello, busquemos la respuesta que tenga que ver con eso. Entonces, la respuesta número A dice, avión 1, 8 y la caja de 2. Entonces veamos que no, porque antes sobraría, ¿no? Porque el avión 1 soporta 12 y acá no está hablando de 10 toneladas. Entonces, descartada. B, avión 1 con la caja de 7 y con la caja de 5. Entonces sí, como lo vimos acá, la suma entre ellos dos es 12 y la capacidad del avión 1 es 12. Y el avión 2 con la caja de 8 y la caja de 2 queda 10. Y sin mirar otra pregunta, pero sin mirar otra respuesta, la respuesta sería la B. Pregunta número 3. Armando va a invertir dinero en la bolsa de valores y le ofrecen las dos modalidades. Entonces tenemos la modalidad de alto riesgo y la modalidad de bajo riesgo. Para ambas modalidades se presentan dos tipos de funciones. Entonces para alto riesgo es esta función y para bajo riesgo es esta función. En las funciones de la tabla, X representa la cantidad de millones de pesos invertidos. Entonces, cada numerito que esté acá involucrado representa, en este caso, 1 millón de pesos. Armando invirtió dinero durante 2 trimestres consecutivos. Primero invirtió 10 millones en la modalidad de bajo riesgo y todo el dinero recibido al finalizar el primer trimestre lo invirtió en la modalidad de alto riesgo. ¿Cuánto dinero recibió Armando al terminar el segundo trimestre? Entonces, fijémonos que dice que él invirtió dinero durante 2 trimestres consecutivos. Entonces, en el primer trimestre invirtió 10 millones. Si inversión, vamos a colocar acá inversión igual a 10. ¿Dónde invirtió esos 10 millones? En la modalidad de bajo riesgo. Entonces recordemos que X representa ¿qué? La cantidad de millones de pesos invertidos. Entonces vamos a reemplazar eso que él invirtió en la modalidad correspondiente, que es esto, la de bajo riesgo. Entonces, ¿de qué? De 10, lo que invirtió 10 es igual a 10 más 1. O sea que en el primer trimestre recibió 11 millones, pero él dice que fueron 2 trimestres. Y dice, primero invirtió 10 millones en la modalidad de bajo riesgo y luego el dinero recibido al finalizar el primer trimestre lo invirtió en la modalidad de alto riesgo. Entonces, él recibió 11 millones y después esos 11 los invirtió en la modalidad de alto riesgo. Vamos a reemplazar esos 11 en esa función. Entonces 2 por 11, donde esté la X representa un 11, 2 por 11 me da 22. Por lo tanto, la pregunta nos decía cuánto dinero recibe Armando al terminar el segundo trimestre. Ya vemos que el segundo trimestre es este y es 22. La respuesta sería la C. Lo que pasa es que acá hay un error en la gráfica, que acá debería ser la C, pero bueno, en vez de la E es la C. Pregunta número 14. La abuela Rosa tuvo 5 hijos en el siguiente orden: Juan, Pedro, Violeta, Antonio y Mónica. Si solo se conoce las edades de los 3 hijos menores de la abuela, pero se sabe que la diferencia de edades entre cada uno de ellos es la misma, se propone el siguiente procedimiento para determinar la edad de Juan. ¿Quién es Juan? Pues el mayor, ¿no? Y Mónica, pues la menor.
Entonces, paso 1, determinar la diferencia entre la edad de Mónica y Antonio, que son los dos menores. Mónica y Antonio, la cual es de 3 años. Entonces, anotemos acá, paso 1, con letras. Mónica debería ser entonces la diferencia entre ellos dos, o la diferencia entre el mayor que es Antonio, la diferencia de la de Mónica, es el paso 1. Paso 2, determinar la diferencia entre la edad de Antonio y Violeta, la cual también es 3. Entonces, la diferencia entre Violeta y Antonio es 3. Multiplicar la diferencia anterior por 4, es decir, 3 por 4, 12. Y el paso 4 dice sumar el resultado del paso anterior a la edad de Mónica. El valor obtenido sería... ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Al analizar ese procedimiento se determinó que un paso de este puede omitirse sin que el resultado se afecte. ¿Cuál paso puede omitirse? O sea, ¿cuál paso puede eliminarse? Entonces, veamos qué paso es innecesario. ¿Determinar la diferencia entre la edad de Mónica y Antonio? Sí, porque necesitamos saber cuánto se lleva cada uno de ellos. Bien. ¿Determinar la diferencia entre la edad de Antonio y Violeta? Bueno, uno de dos, el paso 1, el paso 2 es innecesario. ¿Por qué? Porque recordemos que la información del enunciado dice que todos tienen la misma diferencia. Es decir, la diferencia entre Mónica y Antonio es la misma que Antonio y Violeta. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es mirar la diferencia de solamente un grupo, un par de hermanos, para saber cuál es esto. ¿Cuál es esto? La diferencia general. La diferencia general ya sabemos que es de 3 años. ¿Para qué calculamos nuevamente la diferencia entre otros dos hermanos? Entonces ya teniendo la diferencia, que evidentemente el paso 1 ya la sabemos, pues el paso 2 es el que se debe eliminar. Entonces la respuesta B y la respuesta D quedan descartadas y miremos la que dice la A y la C. Paso 2, porque a partir de la información del paso 1 se puede determinar la diferencia entre la edad de Antonio y Violeta, que sería el doble de 3. Y la C dice el paso 2 porque las diferencias entre la edad de los hijos son iguales, por tanto los valores obtenidos en el paso 1 y el paso 2 tienen que ser iguales, lo que estábamos diciendo. La diferencia entre todos ellos es la misma, entonces no es necesario hacer el paso 2 porque el paso 1 ya. 15. Ramiro tiene una tienda y en esta vende productos alimenticios en paquetes con diferente peso. En la tabla se representa información correspondiente a las ventas durante una semana. Entonces vemos que en la tabla está el diferente tipo de productos con su peso, con su precio y el número de paquetes vendidos de cada producto. Andrea compra 4 paquetes de frijol, 5 paquetes de garbanzo, 3 paquetes de arveja y 7 paquetes de lenteja. Si Andrea necesita calcular el gasto promedio por tipo de grano de su compra, ¿cuáles datos necesita? Entonces, ella compró frijol, garbanzo, arveja y lenteja. Básicamente compró todos los productos alimenticios. Pero ella necesita calcular el gasto promedio. O sea, que lo único que nos interesa acá es cuánto vale cada paquete, para saber cuánto le valió a ella. Entonces, lo que debemos saber es el número de paquetes vendidos, no. El número de paquetes vendidos, o sea, lo que dice paquetes vendidos es falso, porque no nos interesa saber cuánto vendieron, nosotros nos interesa saber cuánto compró Andrea. En este caso, número de paquetes comprados, sí, y el precio por paquete para cada grano. Ajá. Y la D dice el número de paquetes comprados y el peso. Entonces acá la D también descartada, por lo tanto la respuesta es C. Necesitamos saber el número de paquetes que ella compró y el precio para así poder hacer una multiplicación entre el precio y el número de paquetes comprados y después hacer la suma
y posteriormente la división para... Pregunta número 16. Andrea recibe un listado con las edades de 5 profesores de su colegio y calcula que el promedio de edad es de 30 años. Cuando Andrea vuelve a revisar el listado, encuentra que borró la información de los profesores Alberto y Camilo. Nuevamente, recordemos, siempre que hablemos de tablas de promedio, estamos hablando de estadística. Al igual que en la pregunta anterior, que estamos hablando de promedio y de tablas. Entonces, tenemos que acá hay un problema y es que en esta tabla faltan dos datos. Pero ¿qué pasa? Se sabe que el profesor Alberto y la profesora Camila tienen la misma edad. Es decir, el dato que hay acá es este mismo. Entonces ya por lo menos eso nos beneficia, porque ya no son valores diferentes y sería más fácil de hacer. ¿Cuántos años tienen ellos? Pero recordemos que eso tiene que ver mucho con el procedimiento para sacar un promedio. Si ya nos dan el promedio, que es de 30, pues lo que debemos mirar es qué dato falta para que este promedio me dé 30. Entonces, la suma entre ellos debería ser 35 más 37 más 28. Si hacemos la suma rápidamente, nos da 100. 100. Pero resulta que esa suma de aquí arriba debería darnos cuánto. Recordemos que para calcular el promedio es la suma de todos los datos sobre el número de datos que hay. En este caso tenemos 5 valores. O sea, que la suma de arriba dividido por el número de abajo nos debe. Y para que el número de arriba entre el número de abajo me dé 30, pues la suma de arriba me dé cuánto. 5 por 30, 150. O sea, la suma de arriba me debe dar 150. ¿Cuánto le hace falta a 100 para llegar a 150? Y este número que acabamos de hallar es la suma que deben haber entre estos números que faltan. ¿Listo? Entonces, si estos dos números deben sumar 50, ya si x más x deben sumar 50, pues x evidentemente es 25, que 25 más 25 es igual a 50. Por lo tanto, ¿cuántos años tienen ellos? Pregunta número 17. Un producto que el año pasado valía 150 pesos. Este año vale 375. Una persona quiere saber cuál fue la variación porcentual del valor del producto y efectúa el siguiente procedimiento. Divide el producto en el presente año entre el valor del producto del año pasado. A la cifra obtenida, vamos a hablar que este es el paso 1. A la cifra obtenida en el paso anterior le resta 1. Le vamos a hablar que es el paso 2. Y finalmente multiplica el resultado por 100. Al efectuar el procedimiento se obtiene un número. Vamos a mirar después de seguir los pasos que eso tiene que ver. Estamos hablando de un procedimiento para saber la variación porcentual, tiene que ver con aritmética. Fíjense que estamos hablando de dividir, multiplicar, restar. Entonces, paso 1, dividir el valor del producto del presente año, que es 375, entre el del año pasado, que es 175, dividido en 150. Si hacemos esa división, ¿cuánto nos daría? Entonces, evidentemente mitad no tienen, pues como terminan en 0 y en 5, pues tendrían quinta. Entonces 375 dividido en 5 sería 5 por 7, 35, 37, 2, 25. Entonces simplificando salen 75, quinta de 150 es 30, quinta de 75 sería 5 por 1, 5 a 7, 2, 15 y quinta de 36. Entonces ya llegamos a 15 en 6.
6 por 2, 12, a 15, 3. Si queremos seguir dividiendo, pues eh, marcamos acá una coma, acá un 0, 6 por 5, 2,5 aproximadamente. Eso nos da que en el paso 1. A la cifra obtenida en el paso anterior le resta 1, que es 2,5 menos 1. Pues evidentemente es 1,5. Y finalmente multiplicar el resultado por 100, pues 1,5 por 100. Recordemos que como estamos multiplicando por un número con ceros, esta coma se me corre hacia la derecha. Entonces se va a correr un puesto y otro puesto, le agregamos un 0, o sea, este número daría 150. Entonces obtuvimos 150, que es un número que está entre 100 y 200. Es la respuesta. Y listo. 18. En la tabla se muestran las proporciones de participantes en un curso vacacional, dependiendo del género y la edad. Recordemos que en la tabla dice menores de 18, la proporción es de 0,1 y la proporción de mujeres es de 0,2. Y para mayores de 18, la proporción es 0,3 y mujeres 0,4. Por ejemplo, el 10% de los participantes son hombres menores de 18 años. Según la tabla, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esta tenga más de 18 años si ya se sabe que es mujer? Entonces, enfoquémonos en las mujeres y pues miremos que en las mujeres la proporción es la siguiente. Entonces, se va a escoger una persona al azar que tenga más de 18, ya vamos a enfocarnos en las de mayores de 18 años, lo cual corresponde a 0,4, 0,4, o sea que el número de arriba debería ser 0. Y nos dice además que la persona que escojamos al azar, además de que tenga más de 18, también ya sabemos que es mujer, o sea que solamente nos vamos a enfocar en este grupo de mujeres. Entonces, hombres ya no tienen la más mínima posibilidad y entre los dos, entre mayores y menores, suma 0,6, entonces sería 0,4 sobre 0,6. Listo. Pasemos a la siguiente, 19. La gráfica muestra la cantidad de puntos obtenidos en el juego durante las primeras 6 rondas. Entonces, aquí vemos la gráfica. Primera ronda, 4 puntos, segunda 8, tercera 6, cuarta 12, quinta está entre 8 y 10, puede ser 9, y sexta 6. Entonces, nuevamente, una gráfica tiene que ver con el componente estadística. Más exactamente, la lectura de gráficas de diagramas. De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál es el rango de puntos obtenidos en las 6 rondas? ¿Qué es el rango? El rango es qué valores puede tomar pues, un determinado conjunto de datos. Es decir, cuál es el valor menor, o sea, desde dónde hasta dónde puede ir ese conjunto de datos. Entonces, miremos. Para ello debemos identificar cuál es el valor que es menor. En este caso es 4. O sea, que el número menor es 4. Y el número mayor es 2. O sea, el rango va a ser de 4 a 12. Por lo tanto, la respuesta es la. Siempre que nos hablen de rango, debemos identificar el número menor, el número mayor, y ahí sabemos desde dónde hasta dónde. Pregunta número 20 dice, en una bolsa hay 9 bolas de igual peso y tamaño, entonces acá vamos a hacer el dibujito. Entonces hay 4 azules y 5 negras. Entonces, bueno, tenemos
azul, azul, 4 azules y 5 negros. ¿Sí? Todas son bolitas. Entonces se supone que, bueno, ahí hay 9 y que hay un concurso que consiste en sacar en un solo intento 3 bolas. O sea, de estas 9 que hay acá, vamos a sacar 3. Pero ¿qué características deben tener? La persona va a ganar si al menos una de ellas dos es azul, o sea, las dos tienen que ser azules, y una pues obviamente va a ser. La probabilidad de ganar se puede calcular como, entonces aquí tenemos la fórmula de probabilidad, que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, el número de casos favorables se obtiene a partir de la suma de las formas de escoger dos bolas azules entre 4 azules, porque pues, eso es lo que hay, dos bolas azules entre 4 que hay totales y una bola negra entre las 5 que hay restantes. ¿Sí? Pero también, para conocer esta probabilidad, se debe calcular también el número de qué. ¿Cuántas bolas saqué? 3. ¿De cuántas había? O sea que también podemos saber la probabilidad de sacar 3 bolas de 9. Opción A, forma de escoger 6 bolas en un conjunto de 9. Forma de escoger 6 bolas en un conjunto de 6. Forma de escoger 3 bolas en un conjunto de 9. Exacto. 6 no tiene sentido porque yo no voy a sacar 6, yo voy a sacar 3. Por lo tanto, la A y la B descartadas. La D dice, forma de escoger 3, sí. En un conjunto de 6, no. No, porque no es un conjunto de 6. Entonces, sin tanto misterio, la respuesta sería así. Fíjense que es una pregunta que se puede sacar con lógica. No tuvieron que saber esa información. Simplemente analizar muy bien lo que es la probabilidad de recordar que el número de arriba siempre es lo que yo escojo, lo que yo cojo, lo que yo tomo para mí, y el número de abajo es lo que hay en total.